Cuando estés, Javi, me dices. Ya. ¿Bien? Entonces, lo tenemos que hacer, y esto también va para Eli, el examen va a tener una parte teórica y una parte práctica. En la parte práctica ustedes van a tener que hacer un examen, simplemente el enunciado de un examen, y van a tener que hacer los criterios de evaluación de ese examen. Por ejemplo, si ustedes van a dar el curso de bingo, ¿bien? Van a elegir un enunciado, que es lo que les van a decir a sus estudiantes que tienen que hacer, y van a elaborar 3 criterios que tienen que tener la respuesta que le dé el estudiante para que esté bien hecha. Por ejemplo, el examen práctico de bingo puede ser relate los pasos de la gestión de una sesión de bingo. ¿Sí? Entonces tendrás que decirte, bueno, primero que esté todo el mundo sentado, después que esté todo el mundo atento, después voy sacando los números de a uno, después de cada uno, ¿no? Y tus criterios ahí pueden ser adecuación, o sea que el índice sea adecuado, orden, que tenga un cierto orden, y la tercera podría ser velocidad, que lo haga rápido, que no se tarde un montón para hacer estas cosas. Y ahí tendrías 3 criterios para después cada estudiante que te da una respuesta, tú la puedas evaluar. Bueno, ¿tiene un orden? Sí. ¿Es adecuado lo que dice? Sí. ¿Lo está haciendo rápidamente? Sí. Capaz que rápidamente me escrito más difícil de leer, pero bueno. ¿Sí? Esos son los criterios. Pero entonces, en el examen que tenemos que hacer, solo tenemos que poner 3 criterios. Exacto, 3 criterios. No hacer un examen. O sea, no a explicar, no lo que has puesto ahora el ejemplo del bingo, ¿no? De hacer la narrativa, nosotros narrar, cómo se hace, no, simplemente no. Ustedes solo hacen el enunciado, que van a tener que, o sea, la orden que le van a dar a sus estudiantes, realice, y los 3 criterios que ustedes van a usar para evaluar eso. ¿Cómo voy a evaluar eso? Y yo, dentro de de una palabra que diga, explicar esa palabra. un poco. No pueden poner solo adecuación. No, o sea, adecuación, 2 puntos. Que la respuesta sea adecuada a lo que no sé qué. Orden. Que se sigan los pasos en el orden correcto para conseguir el producto. Velocidad. Que la respuesta sea dada en menos de X cantidad de tiempo. Todo depende del enunciado que le pongas, tú tendrás que darle un criterio u otro según lo que le estás pidiendo. Exacto. Exactamente. Ahí yo maté yo. Entonces, vamos a elegir criterio y lo vamos a crear nosotros. ¿Sí? 3 son más que suficientes. Y lo que vamos a elegir es una escala. Yo les recomiendo la escala Likert, que es la escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente inadecuado y 5 es totalmente adecuado. 4 es bastante adecuado, 3 es muy adecuado y muy desadecuado, 2 es no muy adecuado y 1 es totalmente inadecuado. ¿Sí? O sea, la respuesta de este estudiante fue rápida, 5 fue la más rápida posible. 1 fue la más lenta posible. 2 fue bastante lenta, no fue lo más lenta posible, pero fue muy lenta. 4 fue bastante rápido, pero no todo lo rápido que podría haber sido, etcétera, etcétera. O sea, eso como un baremo nuestro dentro de un criterio. Exacto. Ese criterio tienes los 5 otros, de más, de mejor, ¿no? De más, de no bueno. Exactamente. Eso mismo. Mañana vamos a hacer esto y les voy a mostrar de vuelta, mañana vamos a grabar. Sí, para entenderlo más, o sea, físicamente. O sea... Exacto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Para evaluar. Por eso hay dos pruebas. Una es para evaluar aprendizajes simples. Recuerden que habíamos visto la taxonomía de Bloom y él dividía las formas de evaluación en 2 grupos, para aprendizajes simples y para aprendizajes complejos. Para aprendizajes simples, la forma más fácil, rápida, económica, efectiva, es de múltiple opción con 4 alternativas, de las cuales solo una es válida. Ya está, ya terminó, no hay que hacer más cosas. Lo mínimo normalmente son 10 preguntas. Eso es lo mínimo. Normalmente a mí siempre me dieron de 20, por eso siempre los hago de 20. Pero por ejemplo, cuando hay 2 unidades formativas, hay que hacer el doble, o sea, 40. O por 30, me parece que Sara hace 30. 15 y 15. Que yo Sara, hago 30. El examen de Sara es de 30. Yo hago 15 y 15. 15 del módulo y 15 de la unidad formativa dentro del módulo. El módulo puede tener 2 unidades formativas más. Si tuvieras 3 unidades formativas,
podrías hacer 30, también 10, 10 y 10. Aunque no tiene que, porque entiendo que también lo puedes modular a tu criterio, en el sentido de que si haces de operador de bingo, igual dices, pues haré una clase de blackjack y otra de ruleta, y la ruleta o de póker, y el póker me va a emplear mucho más y quizás para blackjack con una pregunta ya baste. Aunque un módulo, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un módulo formativo de 120 horas y tienes uno que es de 80 y 20 y 20. Tú dices, bueno, tendría que poner más preguntas del módulo de 80 que de los que son chiquitos, pero eso dice que tiene que ser parejo. Si pones 10 del primero, tienes que poner 10 del segundo y 10 del tercero. Sí, aunque sean módulos más cortos. O que tenga más Porque peso tienes el uno que el solito, otro. ¿no? Si supone que has esto. Sí. Supone que tiene que mantenerse la coherencia de la cantidad de preguntas, no importa el tamaño de la unidad formativa. Si tienes una gigante y una chiquita, no le puedes hacer 27 de uno y 3 del otro. Y esto, capaz que te lo borramos después del vídeo, pero tiene que verse de qué es cada pregunta. Pero tendría que verse, tendría que decir, por ejemplo, de la 1 a la 10, y tendría que decir, o al principio o al final, estas preguntas pertenecen a la unidad formativa tal y tal. Y las segundas, del 11 al 20, estas preguntas pertenecen a la unidad formativa tal y tal. Pero en teoría Alex sabe que yo creo que solo he hecho uno, ¿eh? No era del módulo anterior. Sí. Pues el módulo anterior como módulo. Pero tú dices que a lo mejor dentro de ese módulo había varias cosas. ¿Te refieres a eso? En el módulo formativo de tutorización, creo que fue el anterior a que tú vinieras. El segundo, sí. El Creo que segundo, sí. tenía como 2 Tenía unidades dos. formativas. Vale. Tenía 30 preguntas en teórico y tendría que haber estado marcada de la 1 a la 15, que son de tal y de tal. Vale. Pero como yo era así, Pero no estuvo, Estaba todo junto, quiero está decir. todo junto y tal. todo. Pero bueno, yo les digo también lo que habría que hacer. Lo correcto es eso. Digamos. Yo siempre les digo, no me sigan. ¿Eh? Hasta ahora no me han venido dobles impresiones y hasta ahora no. Pero bueno, eso. Cuando tenemos que evaluar aprendizajes complejos, usamos otras cosas. Por ejemplo, ensayos, ejercicios interpretativos, pruebas orales. O, por ejemplo, en el caso de una actividad más demostrativa, que lo hagan. Podemos observar cómo el estudiante hace algo, el proceso. O podemos observar y calificar el resultado final. Pero eso se supone que cuanto más tiempo llevas, ¿no? Ves las cosas. Al principio tú no sabes. No puedes compararlo con nada. No sé si me explico. Un examen oral, ¿no? Yo soy nueva, soy profe nueva, y digo, voy a hacer examen oral a mis alumnos. Sí. Y los voy a evaluar, como lo decido yo, ¿no? En principio voy a decir que si se atasca 3 veces, te voy a... No sé, me invento. Se para mucho, se atasca 3 o 4 veces, eso es un 6. No sé, vas dándole cosas así. Claro, yo, No. el primer alumno que me salga va a ser el primero, entonces, No. ¿cómo lo justificas con otro que te sale otro día? No, por eso son los criterios. Por ejemplo, tú vas a hacer un examen oral, anatomía del cuerpo para las clases de masaje de Vanessa. ¿Sí? Entonces, ya sabéis lo que le vas a preguntar. Voy a preguntar sobre los músculos del cuello y me los tiene que decir en un cierto, ella va a tener los criterios ahí en un papelito. Entonces pasa a Sergi, bueno, dime los músculos del cuello. Y el Sergi dice, bueno, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y se va ahí, y te lo dice todo, pero no te lo dice en orden. Entonces, ella va a tener 3 criterios. Uno es que estén todos, otro que estén en orden, y otro puede ser que nos diga sin trabarse, con fluidez. Pero luego puedes elegir, ¿no? Porque aunque no te lo haya dicho en orden y te lo haya dicho bien. Entonces, ¿qué hace Vanessa? Vamos a ver este ejemplo. Acá no me voy a enredar, porque si no. Vanessa va a tener 3 criterios. El primero es totalidad, que estén todos los músculos del cuello. El segundo es orden, que nos diga en un orden, no sé, de arriba para abajo, vamos a ponerle. Empezando de lo más arriba, de lo más abajo. Y después el otro es la fluidez con la que te lo diga. Y entonces, ¿qué va a hacer Vanessa? Va a tener aquí del 1 al 5, del 1 al 5 y del 1 al 5. Entonces, el estudiante de ella brillante
el máximo puntaje que va a poder sacar son 15 puntos y el mínimo que va a poder sacar son 3. Entonces, ¿qué pasa? Viene el primer estudiante, el Sergi va y le dice todos los músculos que forman el cuello, pero no se los dice en orden. Empieza bien, después desbarranca y mete en cualquier orden y tal, y más o menos fluido, más o menos, no se trancó, pero bueno, le costó. Entonces va a decir, bueno, totalidad los dijo todos, 5. En orden, empezó bien pero desbarrancó, 3. Y fluidez, se trancó pero lo pudo decir al final, capaz que 3 de vuelta por el que viene el Sergi. 11 puntitos. Chévere. Viene Janet. No se los dice todo, se olvida un par. No se lo dice muy en orden tampoco porque está y no muy fluido. Entonces dice, bueno, está 3, 3, 3. A 9 puntos. 9 puntos. Y así va. Ella ya tiene, por ejemplo, la pregunta es historia. Tiene que decirme todos los reyes godos de España. Tiene que decirlos todos. Tiene que decirlo en orden, del primer rey al último y no otra casa. No importa lo que le preguntes, tú tienes esto. Pero esto es lo que decimos, estamos en esto en principio, el alumno lo sabe. No sabe que tiene que haber una totalidad, un orden y una fluidez. No, pero debería saberlo. Pero lo sabe. Tenés que decirlo todos. Si yo te pregunto todos, tú tienes que saberlo. Sí, pero un orden. Un orden, pero un orden. Con los reyes lo mismo, vamos con los reyes. Hay un orden. Tú no puedes empezar por Jaume II. ¿Para qué Jaume II? Tiene que haber un Jaume primero. Y creo que lo otro que influye es que si en clase has dado los músculos y los músculos empiezan por aquí, tal, desde el número 1 y terminamos con el 8, creo que a lo mejor visualmente ve un listado y se lo aprende el listado de diferente manera y te lo estás diciendo. Pero por eso no pasa, le está dando y Xavi también. O sea, no es que lo estás dando. Pero por ejemplo, quizás a la hora de dar el masaje tienes que ir desde el más arriba hasta abajo, entonces no puedes, si te los has aprendido así, me aprendí el primero, masajeas el primero, vas y masajeas el último, después el tercero. Y porque así, entiendo que sí que hay un orden porque estamos hablando de algo concreto. Entonces, sí, pero entonces, no todo tiene un orden. Claro, pero No, siempre, no, esto en caso de... Claro, En caso de esta clase, en caso de esto, sí. El criterio orden puede cambiar. Puede ser otro. Puede ser otro criterio. Exacto, No por importa ejemplo. el criterio, lo importante es tenerlo claro nosotros. Puede ser cualquier cosa, puede ser creatividad, puede ser adecuación. ¿Sí? Es muy subjetivo, pero Serviría una cosa y lo pongo, lo digo porque no sé cómo lo haríamos. En la clase de mi hijo, la profesora de historia les hacen los exámenes orales. Les salen y tal. Entonces, los compañeros puntúan. Entonces, la profesora dice, según ve las notas de los compañeros, dice, estoy de acuerdo con tus compañeros, te pongo un 8. Porque como la mayoría, de los compañeros son 8, 9, ¿no? Dice, claro, ¿cómo lo englobas esto? En teoría está bien hecho porque lo han hecho en el colegio de mi hijo, entonces entiendo que está... Eso es otro nivel de educación. Nosotros estamos en formación profesional y aquí rigen otras reglas. Pero no podrías un criterio, no podría ser algo así, ¿no? Un criterio a la hora de evaluar de que sea algo o no, no tiene nada que ver. El criterio tiene que ver con los ítems que tú vas a exigir a tus alumnos. Exacto, lo que tiene que tener los más, esto debe estar aquí, sí o sí. Cuando y después lo gradúas del 1 al 5. ¿Qué tanto está eso? ¿Qué tanto está presente eso? Las palabritas, el criterio, lo generamos nosotros, de acuerdo a lo que estamos evaluando. Como decía, yo inventé estos 3 para el curso de masaje, pero probablemente Vanessa, que sabe más de esto, va a tener otros 3 criterios que tienen mucho más que ver porque ella sí conoce el tema. Javi, si hace el curso de magazine, va a elegir 3 criterios, pero conoce más el tema. Si tú lo haces de administración, como hiciste un curso hace poco y trabajaste tanto en la atención al público como todo, vas a tener un criterio mucho más adecuado que lo que podemos inventar ahora. Y aquí, a diferencia del bingo y del BJ, este es a elección propia.
eligen el curso que ustedes quieran, me van a decir. Ah, vale, eso te iba a preguntar ahora. Para Si el el día del curso. examen será nuestro. Exacto, para el curso tal y tal, para el módulo formativo tal y tal. El examen práctico tendría tal enunciado, realice el masaje, o puede ser, por ejemplo, tiene por qué decírtelo. Vanessa le puede decir, bueno, realiza el masaje con esta O persona. sea, puede ser práctico. Puede ser práctico. Pero práctico como tal. Exacto. Demostrativo. ¿No? Como ella que le decía lo de las camas, ¿no? Ahí Les está. hacían hacer camas. Eso es Exacto. práctico, Hacer tal. una cama, como lo que vimos el otro El- día que estaba pasando del... Sí. ¿Ah? Hacer la maniobra de Hendrix, Claro. etcétera, etcétera. Hacer la reanimación cardiopulmonar. Eso es práctico. Eso es práctico. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí igual tenemos nuestros criterios, los tenemos ahí, los usamos para evaluar, los tenemos en una plantilla, bien, perfecto, siguió el orden. Por ejemplo, ¿te acuerdas que ayer en el examen teórico de Vanessa decía cuántas presiones había que hacer? Si eran de 3 a 5, de 20 a 40, ¿sí? Entonces ya tiene eso. Sabe que la persona hizo la cantidad de presiones justa, durante el tiempo justo, siguiendo el orden justo, y lo va evaluando, lo va viendo cómo la persona lo hace. ¿Qué pasa? En la prueba práctica, uno puede observar la ejecución o el resultado. Entonces, Vanessa podría elegir cómo la ejecuta, o podría elegir el resultado. Ahí sería bastante subjetivo, porque tendría que preguntar a la persona, ¿y cómo está? ¿Está mucho mejor ahora o peor? ¿Bien? Pero ya podría ver el resultado. Por ejemplo, si fuera el curso, yo estoy dando el curso de repostería y pastelería. Yo puedo hacer una evaluación usando instrumentos observacionales, o sea, ver cómo hace la torta, o el de producto, que es comiéndome la torta. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo en uno lo que voy a ver es cómo hace la torta, si sigue todo el procedimiento, voy a ver cómo lo ejecuta, cómo mezcla, cómo lo pesa, los mezcla, la pone en el horno, Si visualmente está más bonita o más, ¿no? También, ¿no? todo el proceso. En la otra, el proceso no me importa cómo quede al final. ¿Cómo quedó la torta? Y la pruebo y está bien, está como tiene que estar. Ya está. ¿Pesó o no pesó? Bueno, no importa. Mezcló primero los sólidos, los líquidos, no me importa. Lo importante es que el final quede bien. Yo puedo observar el desarrollo o el producto. Son las dos posibilidades en un examen práctico cuando ven de hacer cosas. En un examen práctico mío no, yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo resolverías tal problema? El problema en el caso es este. Plantéale un examen práctico a los estudiantes del curso que tú quieres. ¿Cómo resuelve ese problema? Bien, mal, más o menos. Yo veo el producto final ya también. Veo el producto final. No veo el proceso mental que hacen ustedes para llegar a eso. ¿Sí? En ese caso también sería del producto. Yo lo que veo ahí es el producto final. ¿Cómo termina esto? Y lo juzgo con estos criterios que tengo aquí. ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Tienen un orden? ¿Son claros para expresarse? ¿No se pierden ningún paso? ¿Son creativos? ¿Hacen cosas nuevas, diferentes que no hayamos visto en clase? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pongo muchas veces de criterio de creatividad o de originalidad. ¿Para qué? Para que utilicen muchas herramientas. Tiene que dar una clase de 5 horas. Bueno, usan siempre el diapo y siempre pararse delante de hablar, o hacen dinámicas, hacen clase impartida, hacen una salida didáctica, llaman a un invitado especial, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, miran un vídeo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer para dar una clase. Entonces, mientras más cosas utilicen, mejor. Evaluar el estado inicial de los estudiantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Se puede hacer un capítulo de al principio, qué saben del tema, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Como aprendizajes previos. Exacto. Bien. Entonces, para el teórico, lenguaje simple, intentar no usar lenguaje muy rebuscado, intentar evitar siempre la ambigüedad, que la pregunta no sea ambigua, que a veces pasa, en el Kahoot pasa muchas veces. Esto no queda claro, puede ser esto y puede ser lo otro. ¿Bien? Y la pregunta que tiene que mantenerse enfocada, intentar que la pregunta no se nos vaya por las ramas. ¿Sí? Clara, normalmente yo siempre les pongo una opción chorra, no habría que hacerlo, o sea,
sea, las 4 tendrían que ser plausibles para que ustedes las piensen y no descartar una automáticamente. Y que las preguntas estén bien formuladas. ¿Sí? Que si yo les quiero preguntar esto, no quede como que les plantea que... En medicina yo les comenté que pasaba, cuando iban a reclamarle los puntos al grado 5, le decían, pero esta pregunta no está claro lo que quiere decir. Y el grado 5 le decía, tiene que pensar lo que pensó su profesor cuando le planteó la pregunta. Porque no te no, me dijeron, ¿te dan un punto? ¿Te dan un punto? Y cuando están mal, tampoco. Incluso cuando mal, no las preguntas. Y para las pruebas prácticas, ¿cómo las vamos a hacer? Estas son las famosas CE. Los criterios de evaluación. Esto lo vamos a encontrar en la ficha del BOE o en la ficha del INCUAL. En las dos está igual. En la ficha del BOE lo que tiene que estar redactado igual, pero visualmente está mucho más feo. De encontrar, yo les recomiendo que lo busquen siempre en el INCUAL. Y van a encontrar que una parte, en una de las CE, va a decir esto. En un supuesto práctico, lo que les está diciendo ahí es esto. Ocurrir puede ser o la tasca, la tarea de ese módulo, o el examen práctico de ese módulo. Y él te lo da. ¿Por qué? Porque te dice que tus estudiantes van a tener que hacer esto, un supuesto práctico, van a tener que hacer esto, van a tener que practicarlo ellos. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Elaborar la programación de una acción formativa vinculada a un módulo de forma contextualizada. O sea, hacer la programación de un módulo a su elección. ¿Te das cuenta? Como siempre. Yo les pongo siempre la misma pregunta. Yo solamente quiero saber una cosa. Quiero saber cómo ustedes resuelven el problema de cómo encargo esto. Yo tengo que darles tal tema. No importa cuál, no importa que lo sepan. Por eso sirve bowling, sirve bingo, BJ, DJ, hacer un queso. No importa que no lo sepan. Lo importante es que ustedes entiendan la mecánica. Empiezo por esto, continúo por esto, cierro con esto. En medio, para que no se tan tostón, hago una dinámica, una actividad, una gamificación, etcétera, etcétera. Yo siempre les planteo la misma pregunta, si se han dado cuenta, hasta ahora siempre ha sido una pregunta. Programa, la primera era programa una C, la segunda era programa 5 horas, la otra era un guión didáctico también para 3 horas, no sé si. Siempre la misma pregunta. Porque lo que yo quiero que ustedes tengan muy interiorizado es eso. ¿Bien? Y aquí ven, ella te dice todo lo que tiene que tener. Entonces ustedes tienen que determinar las unidades didácticas y su duración, la temporalización. Tienen que analizar y redactar los objetivos generales. Esto yo no se lo pongo porque ya vienen dados los objetivos generales. En los cursos ya vienen dados los objetivos generales. Ya lo hemos visto. En la ficha del cual está el objetivo. Yo no necesito redactar un objetivo que ya está ahí. Secuenciamos contenidos de parte. Esto sí. Tenemos que dar esto, ¿cómo empezamos? Empezamos por esta parte, seguimos por esta, hay un orden lógico en cómo se secuencian las cosas. Desarrollar actividades extraídas de los contenidos. Si en los contenidos dice que tienen que hablar de la postura del yoga, van a tener que hacer una actividad para hablar de la postura del yoga. Sea dar una clase teórica, sea mostrarles prácticamente, sea mostrarles un vídeo, lo que sea. Si están los contenidos, tienen que estar en la programación de ustedes. Secuenciar la metodología de impartición, concretando métodos. Recuerda que por eso yo decía, ¿qué método van a usar? Póngame el método. Método expositivo con soporte de PowerPoint, método demostrativo con ordenadores viejos, método interrogativo haciéndole preguntas a los estudiantes. Esto lo vamos a ver cuando veamos el módulo. Los recursos didácticos, las cosas que van a usar. El dossier, proyector, presentaciones hechas por el docente, videos de YouTube, libros del licenciado Fermín López sobre el queso manchego, en fin, todo lo que ustedes van a usar los recursos. Y en este caso, esto es lo que estamos haciendo ahora, desarrollar el procedimiento evaluador. Es lo que estamos haciendo ahora. En este examen, lo que van a hacer ustedes es justamente esto, desarrollar el procedimiento evaluador. ¿Cómo van a ustedes evaluar a sus estudiantes? Entonces, ¿vamos a observar la ejecución o vamos a observar el producto? Son las dos posibilidades. Por ejemplo, cuando Vanessa te da un curso de masaje estético, principalmente ella va a observar la ejecución. Cuando... Pero eso tiene que estar escrito en papel.
observe, quiero decir, esto está, que es lo que vamos a hacer en el examen, tiene que estar escrito en el papel. No es que ahora ella, ¿no? Yo entiendo que no sé, corrígeme si me equivoco. O sea, lo que estás diciendo es que tú a la hora de evaluar puedes atenerte a dos situaciones. Si evalúas el proceso o si evalúas el resultado. O sea, si eres un cocinero y tú estás haciendo un curso de cocina, vas a evaluar cómo han hecho una tarta de cumpleaños o vas a evaluar el resultado. Que te pongan todas las tartas, todos los postres encima de la mesa y vamos a probar. Me es igual si has cocido bien, si has hecho bien la nata o has montado bien las claras o lo que sea. ¿Vale? O si has sido limpio o si has dejado todos los cacharros y documentos. Que ella, mientras observa, si es el de observar, tendrá su de esto. Siempre. El papel, me refiero, aunque esté observando. Lo otro, pues. Siempre el papel porque tenés que dejar un registro y cuando la estudiante venga y le diga a Vanessa, ¿por qué me pusiste menos nota que le pusiste nada? Señora, por esto y por esto. Mire, usted tendría que haber hecho esto y esto. Esto y esto. Y ahí le van a decir esto. Ah, pero tú no me dijiste. Sí, por algo, como decía la vieja, ¿verdad? Por algo les empezaba diciendo los músculos de acá, los músculos de acá, los músculos de acá. Hay un orden, yo se los dije el orden. ¿Sí? Y es importante. Tú no tenías que haberlo hecho exactamente igual. Si lo hubieras hecho más o menos, yo hubiera puesto 3, pero no hiciste nada. Hiciste cualquier cosa que está dando un lado para el otro, pues llevaste un 1. Entonces tú le podés con. A eso me refiero, o sea, porque una cosa es que tú les hagas hacer algo escrito, que verás el resultado del examen, entonces claro, tú lo corriges tú, ¿no? Como hiciste el otro día con nuestro examen, ¿no? Exacto. Y la otra es hacerlo observando que en el entiendo caso que de también. Vanessa o en el caso no sé, de Paleta o cualquier persona que le o el curso de reanimación, cualquier cosa que lo vamos a hacer, nosotros vamos a tener una plantilla, una pauta. Correcto. Si no pueden, no saben quién no lo sigue. Eso sí, siempre. Entonces, como les decía, tenemos que seleccionar el instrumento acorde con el tipo de prueba. Si es masaje, que lo haga. Si es de programación, que programe, que escriba cómo se hace esa programación. ¿Con qué lo vamos a hacer eso? Con los CE. Vamos a ver los CE y vamos a buscar ahí qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿Qué les dice el SOC que tienen que saber hacer mis estudiantes? Eso es lo que les voy a hacer yo. Tienen que saber programar, amigos. Tienen que saber realizar las maniobras de transporte de persona de cama, cambio de cama, a las personas mayores. Que lo hagan. Si eso es lo que tienen que saber, eso es lo que les voy a hacer. Bla. Puede ser de destrezas cognitivas, por ejemplo, en el caso de ustedes, ver cómo funcionan vuestras cabecitas para resolver un problema. Puede ser de destrezas prácticas, cómo hacen las cosas. Y podría ser también de habilidades personales, por ejemplo, pequeño comercio, uso de auxiliar de ventas. Entonces tú contratas un actor, ¿no? Sergi, para que haga el cliente difícil y cada uno de tus estudiantes va pasando y va interactuando con el cliente difícil. Es una grilla de cómo interactúa con el cliente difícil y ahí ves sus habilidades personales y sociales. Podría ser. Nunca lo vi, pero podría ser. Entonces puede ser que identifiquen el procedimiento, ¿no? Que puedan reconocer un procedimiento, que puede ser una maniobra técnica, puede ser que simulen, ¿no? Como en el caso que te decía, simulan una entrevista, simulan un cliente difícil, puede ser que ejecuten la tarea, ¿sí? Que lleven adelante el masaje, que hagan la maniobra, que movilicen o no movilicen al paciente, que hagan el aseo del paciente, ¿sí? Y bueno, todas estas cosas se supone que lo tienen que preparar usted para después las prácticas, cuando ustedes hagan las prácticas de verdad. Por eso yo les insisto con esto de la programación, porque el día que ustedes vayan con otro profe al lado, prefiero decir, bueno, preparate una clase. Con suerte, ojalá. Algunos no lo dejan ahí, pero no. La mayoría que se supone que tendrían que hacer eso, dicen, bueno, así que tú debes decir que bueno, preparate una clase de educación ambiental. Y ahí, como ya lo hizo tantas veces en los exámenes, ya lo sabe, lo tiene remetido en la cabeza y lo hace sin problema. Pero mi pregunta es, lo de las prácticas, ella, por ejemplo, es lo que dices, ¿no? Si va a hacer con las prácticas con el profe de inglés, ¿qué va a hacer? ¿Lo de ambiental con el profe de inglés, las prácticas? ¿Con lo que ella sabe? ¿Por qué vas a hacer las prácticas con el Germán? Me doy una idea, porque
No, pero me entiendes, o sea, las prácticas se ¿Qué pasan. hacer con el No profe de inglés? entendí. Bueno, me da igual, pero es con la chica, la Maribel, ¿no? El socio. Pero si ella quiere dar ingeniería ambiental, Entonces, ¿dónde va a hacer las prácticas? en algún curso de ingeniería ambiental. Y si no hay ningún curso de ingeniería ambiental, Puedes ir a ¿Qué con el haces? profe de inglés Sí. y les explicará algo en inglés de O ingeniería. sea, armo una clase. Sí, O exacto. sea, el chiste. Por ejemplo, Pero yo si- practicar. Vamos a poner el caso justo de Ingrid, que es ingeniería ambiental, Es algo y que, claro, educación ambiental, ¿verdad? No hay ningún curso de ingeniería ambiental. ¿No? ¿Qué puede hacer esta pobre mujer? Puede venir a la docencia y dar una clase en docencia. Claro. Esa es una. Puede ir con Maribel en su secretario y bueno, y dar algo de eso que les sirva a las muchachas y muchachos que están estudiando su secretario. Pero lo ideal siempre es hacer, por ejemplo, Sergio quiere hacer magazine, ojalá quiere hacer magazine, que vayan a un lugar donde haya un toro, que puedan subir y bajar cosas, que tengan el pad para poder recibir, bajar y que... Yo prefiero el aula que el toro me da miedo. Yo prefiero el aula que el toro me da miedo. ¿Bien? Se supone que es así. vale, Tú, por ejemplo, pero eso mi cuando pregunta era dices- esa, las prácticas, ¿dónde las haces? O sea, con lo que tú sabes qué es lo que vas a impartir o no. De eso se van a encargar las compañeras de oficina, que son las que buscan. Por ejemplo, lo que nos pasó en el anterior, que teníamos una compañera que era estilista. Van a encontrar una academia de peluquería. Y bueno, ¿qué le dijeron? Si conoces alguna, bastante en contacto, nosotros lo llamamos y arreglamos todo. Y tal, fue así. Ella conocía una academia de estilismo, mandaron aquí, hicieron el contrato, hicieron el contrato de práctica y ella estuvo trabajando con ellos 40 horas y tal y tal. Entonces, ¿por qué la práctica es importante? Porque se supone que la práctica te brinda mensajes significativos, te brinda la comprensión real de lo que estás haciendo y te ayuda a construir tus competencias. ¿Eso está borroso No, o yo sí. ya- Lo veo igual. Ya, no me vale para nada. Vengo del oculista y vamos. ¿Qué dice? No, pero práctica. Esta vez no sé yo, ¿eh? No, en serio, es una pregunta porque. Esta vez no sé yo. Yo creo que está Está borroso. borroso. Te veo bárbaro, ¿verdad? Yo lo veo bien. Tu gafa que ya no. Está borroso. Está borroso. Yo lo veo bien. No, que tengo dos de así, Martín. ¿Eh? Solo traje dos de estas. No, dame, esa no funciona bien. En el monitor se ve muy bien, en la vida real. Ah, o sea, ahí se ve bien escrito en la pantalla. Sí. Se ve que acá dice práctica como con un brillo. Me todo. sudaron las manos. Bien, No. entonces No puedes. vamos hasta aquí. Mañana vamos a ver, además de repasar esto y tenemos ejemplos concretos, les voy a dar los horribles documentos para que les queden y les voy a enseñar cómo se llenan. Totalmente estúpido llenar un documento de estos, pero se los voy a enseñar. ¿Bien? Entonces va a ser hasta mañana. Perfecto.